Colegas todos, pues continuando con los webinars, el día de hoy tenemos el grato placer de contar con el doctor Ramiro Cuevas Olivo, quien nos va a dar una plática sobre fijación externa en niños. A nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología Filial La Paz, es para mí un gran honor presentarles al doctor Ramiro Cuevas, quien es ortopedista y traumatólogo egresado del Instituto Nacional de Ortopedia de México, con formación en ortopedia pediátrica en el Instituto Nacional de Rehabilitación, del cual desde el año 2000 es médico adscrito al servicio de ortopedia pediátrica, además de ser profesor titular del curso de alta especialidad del instituto, el cual tiene aval universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, un gran profesionista y una persona de una calidad humana extraordinaria. Doctor Cuevas, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes, buenas noches. Agradezco a la Sociedad Boliviana de Ortopedia la invitación que me hicieron. Espero poder brindar un poquito de ayuda en algunas cosas. Más que otra cosa, lo que yo les voy a mostrar es un poquito lo que tenemos de experiencia en el servicio de ortopedia pediátrica en relación al uso de la fijación externa en niños. Para los que no conocen, este es el Instituto Nacional de Ortopedia, de Rehabilitación, perdón. La plática se llama Fijación Externa en Niños. Iniciamos esta charla con esta imagen que a mí me gusta mucho, porque esta imagen paradójicamente fue el primer paciente que yo tuve que tratar con fijación externa, ya hace poco más de 16 años. Les cuento un poquito la historia de que nosotros en el Instituto Nacional de Ortopedia no hacíamos fijación externa, hacíamos muchos tratamientos ortopédicos, y los azares del destino me llevaron a tratar esta paciente, y pues de ahí empezó mi gusto por la fijación externa. Este es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Está abierta las puertas a todos los que gusten darse una visitada por ahí. Mientras estemos por ahí en el servicio de ortopedia pediátrica, los brazos están abiertos para recibirlos. Y me gustaría iniciar ya en forma la charla tomando las palabras de Mercer Rank, que decía que las fracturas de los niños curan bien, sin importar si el tratamiento fue dado en un hospital universitario por un gran profesor o en una isla desierta por Robinson Crusoe, ya que la capacidad de remodelación de los niños es fabulosa, y aún teniendo fracturas tremendamente desplazadas como estas que observamos, la capacidad de remodelación que tienen los niños nos puede favorecer un resultado adecuado. El hueso es un órgano vivo en constante actividad y básicamente tiene 6 funciones. 3 de ellas son mecánicas, las cuales vemos nosotros los ortopedistas, y 3 de ellas son biológicas. Las biológicas, de las cuales no hablaremos mucho el día de hoy, son primeramente el depósito de minerales. Entre el 99% y el 80%, 99% de calcio, 80% de fósforo se depositan en los huesos. Su función hematopoyética a través de la médula ósea es fundamental, lo mismo que para ayuda a la respuesta inmune del cuerpo. Las funciones mecánicas que van de la mano con el proceder ortopédico de nosotros, primero que nada la función de protección. Para nadie es un secreto que el cráneo y la columna vertebral son fundamentales para la protección del sistema nervioso central. Asimismo, la caja torácica sirve para proteger los órganos torácicos, pulmones, corazón, lo mismo que la pelvis. La función de carga la llevan a cabo los huesos de las extremidades inferiores y la columna vertebral. Y finalmente, una de las funciones más importantes es la función dinámica, que está asociada con los músculos y los tendones para favorecer el movimiento articular. Así pues, el hueso como un tejido vivo está en una constante reparación y homeostasis, que de la mano con la carga corporal ayuda a mejorar las propiedades mecánicas del mismo con un constante proceso de destrucción y deformación. Y esta relación dinámica ayuda a favorecer una estructura y una función óptima del hueso. ¿Cuál es la diferencia entre el hueso de un adulto y el hueso de un niño? Yo lo llamo el hueso amigo. El hueso del niño es un hueso amigo. ¿Por qué? Porque nos permite hacer muchas cosas, a diferencia del hueso de un adulto, donde yo considero que los tratamientos tienen que ser muy precisos, casi perfectos, para que la evolución sea buena. En los niños tenemos cartílago de crecimiento,
Tenemos estructuras metafisarias muy porosas y con gran vascularidad, y tenemos la presencia de las epífisis no osificadas. Pero quizás en lo que vamos a ver el día de hoy, la parte más importante para los tratamientos que nosotros aplicamos con fijación externa sea el periósteo. Si nosotros tenemos un manejo adecuado del periósteo, que es un periósteo grueso y es un periósteo con un gran poder osteogénico, los resultados del uso de la fijación externa pueden ser óptimos. Lo vamos a ir viendo en algunos casos que voy a mostrar, como si nosotros manejamos adecuadamente el periósteo o no lo lastimamos, la evolución de nuestros tratamientos es correcta. ¿Qué hace diferente el hueso del niño con el hueso del adulto? Primero que nada, la inversión entre la relación que existe entre la materia orgánica y el agua contra la materia mineral. El hueso del adulto es un hueso ampliamente mineralizado, muy mineralizado, con poca matriz orgánica. Por otro lado, lo que ya les comentaba yo, el periósteo favorece mucho la remodelación de los huesos en los niños, y si nosotros tenemos un manejo correcto de él, la evolución y tratamiento de ellos en tratamientos ortopédicos o en tratamientos traumatológicos va a ser correcta. Por otro lado, tenemos el cartílago de crecimiento, que es realmente lo que hace la diferencia entre un hueso de un niño y un hueso de un adulto. Y finalmente, la capacidad de regeneración tisular. Si nosotros tenemos un hueso que está en crecimiento con ese potencial osteogénico que tiene el periósteo, nos puede generar un hueso completamente nuevo simplemente por esa capacidad de remodelación que tiene ese hueso en crecimiento. En términos generales, ¿cuáles son las generalidades de los fijadores externos? Ya hablamos del hueso, ahora vamos a hablar de la contraparte, los fijadores externos. Como todo en la vida, existen clasificaciones. Hay algunos médicos que han clasificado los fijadores externos en dos grandes grupos, los fijadores circulares y los fijadores de barras con clavos. ¿Sí? Sin duda que los fijadores circulares, absolutamente todos estamos conscientes que se lo debemos al profesor Ilizarov. Por otro lado, los fijadores en barras con clavos hay de dos tipos. Los que se usan de manera independiente, con candados independientes, los más conocidos, los AO, que principalmente se utilizan para su síntesis, y los fijadores en grupo o en mordaza, los más comúnmente conocidos por los sistemas Orthofix. De estos últimos, los fijadores, pueden haber variantes en relación a la configuración. Puede haber fijadores o configuraciones unilaterales, en las cuales los clavos no son transfictivos, o configuraciones bilaterales, en las cuales los clavos atraviesan en dos planos la piel. Y además de todo, puede haber configuraciones en diferentes planos. Pueden ser en un plano lateral, en un plano anterior o en múltiples planos. Como les comentaba, al profesor Ilizarov es a quien le debemos el desarrollo de estos fijadores. Ya me comentabas, Héctor, que por ahí anda el profesor Iriarte. Él tiene la historia de cómo se desarrollaron estos fijadores por el doctor Ilizarov, que solamente se los colocó a un paciente y ahí lo dejó mucho tiempo. Quizás en algún momento el doctor o más tarde nos pueda comentar. Y de repente, pues resultó que consolidó. Y así fue como desarrolló sus fijadores circulares. ¿Cuáles son los beneficios de la fijación circular? Pues sin duda que proporciona un exoesqueleto que protege por todos lados la extremidad, y por otro lado, pues que son útiles para fracturas y también sirven para corregir deformidades y contracturas. ¿Cuáles son los principios generales de la fijación circular? Y esto es bien importante. Poner un fijador, como un amigo mío rehabilitador me decía, es que operar lo hace hasta un chango, sin duda. Enseñamos a un chango a operar y lo hace. Lo importante, la diferencia entre un chango que coloca fierros y un ortopedista son los conceptos básicos y el adaptarnos y poder modificar lo que en algún momento no está resultando como quisiéramos. Pero los principios originales de la fijación circular es mínimo 4 anillos para dar estabilidad. Los clavos delgados de 1.8 se deben de insertar en el hueso y deben de ser tensados. La estabilidad depende del ángulo de cruce. A mayor amplitud, mejor estabilidad. Sin embargo, esto no es así en todas las regiones. El cruce más amplio debe hacerse en las metáfisis, pero no en las diáfisis. Y finalmente, tradicionalmente, deben de estar unidos todos los aros unos con otros. Hay un concepto actualmente, hay muchos médicos, colegas, que lo manejan muy bien. Yo no puedo decir que yo sea un reconstructor, yo no soy un reconstructor, yo soy un ortopedista pediatra que hace fijación externa, yo no soy reconstructor,
o no me considero un reconstructor, pero se da el término de reconstrucción por los sistemas de reconstrucción de los miembros, en inglés LRS, diseñados para realizar elongaciones óseas, para hacer correcciones de deformidades en agudo o de manera gradual, para realizar transportes óseos, en casos de contracturas articulares, para hacer fusiones articulares o fusiones de consolidaciones viciosas o anómalas, y también para problemas en tejidos blandos. ¿Por qué un LRS? Es un procedimiento especializado, sin duda. Es un procedimiento efectivo también. Requiere una buena planeación quirúrgica, pero ¿por qué yo les diría que a mi consideración, a mi manera de ver, es preferible un RLS que una fijación circular? A mí me vendieron esta idea. A mí me vendieron la idea de que el sistema Orthofix es un sistema de instrumentación sencilla, a diferencia del sistema Ilvisarov, que es una instrumentación mucho más compleja. Se requieren de 4 a 5 charolas y tienen más de 400 componentes los sistemas circulares Ilvisarov. Entonces, yo crecí con la idea de que los sistemas Orthofix eran muy sencillos. Y sí, si ustedes tienen un sistema de reconstrucción de extremidades modular, que tiene cabezales, que nos pueden hacer correcciones graduales de deformidades angulares, de deformidades rotacionales, de deformidades torsionales, pues a lo mejor sí es más fácil colocar una regleta con 9 tornillos, con 6 tornillos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Hace algunos años, cuando Orthofix, no pocos, ya muchos, cuando Orthofix empezó a hacer sus diseños circulares, desarrolló estos fijadores o estos aros que, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de los sistemas originales Orthofix, son más anchos, son más gruesos. Estos aros más gruesos, ¿qué particularidad tienen? Dan la posibilidad de colocar 2 pares de clavos cruzados en un solo aro. Y si ustedes adicionan un cabezal Sheffield, como el que están viendo en la ilustración, con un solo aro le confieren la estabilidad suficiente a un segmento del hueso que están tratando. Entonces, se pueden utilizar en alargamientos y transportes óseos, se pueden utilizar para corrección de deformidades, se pueden utilizar para corrección de deformidades angulares, para traslaciones y para rotaciones. Y además de todo, se empezaron a desarrollar estas cerraduras. Actualmente ya todo mundo tiene herraduras. Orthofix fue de los primeros en empezar a desarrollar estas cerraduras que nos ayudan al tratamiento del pie y del tobillo. Y finalmente, la aplicación en torno a la rodilla, una articulación que siempre tenemos problema cuando hacemos un tratamiento de alargamiento. Algunos ejemplos de algunos aditamentos que Orthofix desarrolló. Bueno, pues esta bisagra es una bisagra que nos da traslación y rotación. Si ustedes se dan cuenta, en la primera imagen tenemos nuestras barras en el mismo eje y en la segunda imagen vemos cómo ese tornillo nos empieza a dar traslación medial y al mismo tiempo podemos dar rotación sobre el propio eje para corregir alguna deformidad. Entonces, no quise cambiar esta imagen. ¿Cuál es el mejor sistema? ¿Los anillos o las regletas? Pues yo les diré que ninguno de los dos. Creo que los dos son sistemas muy buenos. Creo que los dos tienen sus indicaciones. Si a mí me preguntaran cómo inicias el tratamiento de un paciente, depende de lo que cada paciente tenga. A todos les pongo regletas, no. A todos les pongo anillos, no. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho en estos últimos años. En general, ¿cuáles son las principales indicaciones o los principales usos de la fijación externa? Definitivamente el tratamiento de las fracturas. Puede ser temporal o puede ser definitivo. La corrección de deformidades angulares, sin duda, nos ayuda para realizar artrodiastasis en secuelas ortráticas, en alteraciones congénitas. Nos ayuda, por supuesto, a hacer correcciones de las asimetrías de las extremidades y en el tratamiento de secuelas ortopédicas. Vamos a ver una serie de casos. Vamos a empezar de cosas muy sencillas y vamos a ir tratando de aumentar la complejidad. Primero que nada, fracturas completas. Este es uno de los primeros pacientes que yo traté con fijación externa. Es un niño politraumatizado, una fractura segmental en ala de mariposa, con un tercer fragmento en ala de mariposa. El paciente tenía muchas otras cosas. La fractura es lo menos importante. Y para no estar tratando de invadir más al paciente, decidimos colocar un fijador externo a foco cerrado
Aprovechando el periósteo grueso del que hablábamos, el hematoma fracturario, que como yo les digo a los muchachos, el hematoma es como ese cemento que ustedes necesitan. Si no drenan el cemento, ese hueso va a consolidar perfectamente bien. Hacemos un tratamiento cerrado y aprovechando la biología del niño, tenemos callos hipertróficos y sobrecrecimientos que pueden corregir algún grado de cabalgamiento que pudiéramos tener. Este es otro caso, es un caso interesante. Esta es una chica que en este momento tenía 12 años. Actualmente esta mujer tiene 24 años. En este momento tenía 12 años. Tenía secuelas de una displasia, tenía una cadera anquilosada, ¿sí? Originalmente la habían programado para hacer una artrodiastasis de cadera y nos ganó el tiempo y se anquilosó la cadera. Bueno, se anquilosó en aducción y con esa mala posición se fracturó el fémur. Como no podíamos colocarle un clavo y no queríamos invadir la rodilla porque era la única articulación sana, o bueno, era la articulación con la cual iba a compensar esa cadera anquilosada, pues decidimos colocarle un fijador externo y la evolución fue satisfactoria. Este otro paciente tiene una historia muy particular. Es un niño de 6 años en ese momento. Llegó el papá a visitarlo, el niño salió corriendo, lo atropellaron y el papá lo llevó con un amigo suyo ortopedista. Este amigo suyo ortopedista le puso una placa tercio de caña, no consolidó. Le puso una placa DSP, no consolidó. Y cuando ya venía la demanda contra el amigo ortopedista tuvo a bien invitarme a apoyarlo en el tratamiento de este paciente. Lo operamos y si ustedes se dan cuenta, prácticamente 7 meses después, la fractura consolidó. Cabe decir que este niño 3 semanas después de colocar el fígado ya andaba dándole la bicicleta. Efectivamente, una buena evolución y con menor daño para el paciente. Este es otro caso, este es un caso dramático, es una niña que iba en una camioneta, se salió de la camioneta, tuvo una fractura expuesta con pérdida cutánea y demás. Lo que ustedes observan en la imagen de abajo del lado izquierdo, ven un hueso que está ahí perdido, es una costilla del papá, fue el último recuerdo que le dio el papá, después de eso el papá desapareció, tenía una consolidación viciosa y tenía una deformidad angular del tobillo. Entonces, decidimos hacer una fijación, alineamos, logramos la consolidación y si ustedes se fijan en las imágenes del lado derecho, estamos iniciando el proceso de alargamiento a nivel de la metáfisis proximal de la tibia ya con un hueso consolidado y un tobillo alineado. Este es otro caso, hace tiempo lo presenté en otro foro y tuve algunos comentarios. Algunos colegas me dijeron que mejor me hubiera esperado y no lo hubiera tocado. Este paciente tuvo una fractura expuesta, una fractura metafisial distal expuesta en octubre del 2004. Y para enero del 2005 llegó con nosotros, como ustedes ven las imágenes al lado derecho. Los clavos que ustedes observan ahí, el clavo que está chocando en la cortical, ese clavo estaba fijando la metáfisis, el fragmento distal, pero no estaba fijando el fragmento proximal. Y el clavo que se fue intramedular no estaba sujetando el extremo distal y estaba nada más intramedular. Entonces, absolutamente tenía estabilidad. Había sido una fractura expuesta, entonces desarrolló una osteomielitis. Y tuvimos el atrevimiento de hacer un desbridamiento y evidentemente teníamos una pérdida ósea. Si ustedes no me creen, un amigo mío que es cirujano plástico me dijo, bueno, necesitas hueso, injértalo. Injértale el cúbito, colócaselo en el radio y fue lo que hicimos. Hicimos un acortamiento del cúbito, ese cúbito lo colocamos en el radio y ustedes podrán ver la evolución, como ese radio consolidó. Noblemente, tratando el periósteo con delicadeza, obtuvimos la consolidación de la fractura, o mejor dicho, de esa osteomielitis terrible que dejamos con una pérdida ósea gigantesca. Bueno, quitamos la placa y mucho tiempo después le dijimos al muchacho, oye, vamos a operarte, vamos a alinearte. Y su respuesta fue, no, doctor. Yo así funciono, mi mano se mueve, yo hago todo, no es mi mano dominante, no quiero más, doctor, yo estoy bien. Y bueno, así se quedó. ¿Dónde debemos utilizar fijación circular? Aquí vamos a empezar con pequeñas diferencias y controversias. Yo les diría, a grandes rasgos, que la fijación circular nosotros la utilizamos cuando tenemos una deformidad en más de un plano. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la pequeña lágrima de una terrible tragedia.
Este paciente, para hacerles rápido la historia, es un paciente que atropellaron, tuvo una fractura expuesta de fémur, lo atropelló un drogadicto, pero después lo atropelló un ortopedista. Le puso ese tremendo riel, además de mal colocado, mal indicado, carísimo para la familia. Y cuando alguno de los muchachos me pregunta, ¿qué es lo que ve en la gamografía? Yo lo único que veo es que me dice que lo que tiene ahí lo está quemando. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Quitar lo que está quemando. Quitamos lo que está quemando. Los que saben dónde trabajamos saben que nosotros nos apoyamos del patrimonio para la beneficencia. Los sistemas que utilizamos, a veces nuestros pacientes no los pueden adquirir y necesitamos el apoyo de la beneficencia para conseguirlos. Entonces, en ese proceso del apoyo, pasa el tiempo y de repente entonces ya tenemos estos problemas. Ya no tenemos infección, pero tenemos deformidades severas. Afortunadamente tenemos apoyo también de amigos con los cuales trabajamos. De repente, gente como el doctor Iriarte, excelente médico, gran amigo, nos apoya. Doctor, tengo un caso así, ¿qué me sugiere? Pues hace esto, esto, esto. Nosotros ya tenemos alguna idea, pedimos el apoyo, la casa proveedora nos apoya y entonces tenemos este diseño. Llegamos a la cirugía y, oh, sorpresa, resulta que en esos meses o en esas semanas que conseguimos el apoyo, el diámetro del niño creció. Bueno, afortunadamente tenemos también el apoyo para tener todos los equipos que necesitamos para poder dar el tratamiento que requerimos justo al momento que el paciente lo requiere. Y entonces nuestro diseño inicial, pues ahí se queda. ¿Por qué? Pues porque ya que requeríamos otro. Esta es la evolución de nuestro paciente y actualmente nuestro paciente ya está caminando. Aún no consolida, lo alargamos, ¿sí? Todavía no consolida, pero ahí vamos en el proceso. Y el muchacho se siente contento, cambió drásticamente su vida después de que había tenido una tragedia en ella. Les comentaba yo que los fijadores circulares se utilizan cuando tenemos deformidades en varios planos. Esta fue la primera niña que yo traté, por allá de 2004. Es una paciente con artrogriposis múltiple congénita. ¿Por qué la traté yo? Por circunstancias diversas del servicio. Me la asignaron a mí, justo en el momento en que Patrimonio para la Beneficencia había donado el sistema de fijación. Y entonces decidimos pues, hacer una planeación. Teníamos que hacer una corrección gradual, progresiva. Entonces decidimos colocar un sistema circular con un compresor distractor anterior para lograr esa compresión y distracción gradual y progresiva. Afortunadamente logramos la extensión. Esta chica actualmente tiene casi 30 años, tiene su rodilla en extensión. Por la misma artrogriposis no tiene una movilidad funcional completa, pero la muchacha camina cuando ya le habían propuesto una desarticulación de rodilla. Tenemos otros casos donde hemos hecho diseños híbridos. Estos son aros Orthofix, perdón, son aros Irizarov, con un sistema Orthofix para dar compresión. Es otra paciente con artrogriposis y bueno, la evolución también fue favorable. Pero a veces, cuando nos faltan aros, cuando nos faltan agujas, cuando nos faltan cosas, pues evidentemente las cosas no salen como quisiéramos. Y entonces debemos de tomar mano de algunos otros dispositivos. Este es un fijador de codo. Lo adaptamos para tratar de lograr la extensión de la rodilla de este paciente y por fortuna logramos un adecuado resultado. ¿En qué otro caso podemos utilizar fijación circular? Sin duda que una de las principales indicaciones para la fijación circular es la pseudoartrosis congénita de tibia. Fíjense este paciente, disculpen la sangre, pero son imágenes transquirúrgicas. Logramos alinear el tobillo después de 16 cirugías que él había tenido y en el proceso del alargamiento, comparen la simetría que tenía inicialmente con la evolución que tenemos. Ahora bien, nos empezamos a adentrar en otro tipo de problemas del pie y del tobillo. Nosotros actualmente tratamos siempre de hacer un desarrollo de sistemas o un desarrollo de modelos antes de los procedimientos cuando son procedimientos muy complejos. En este caso todavía no teníamos la impresión 3D.
Actualmente ya contamos con las impresiones 3D y entonces podemos tener las deformidades de nuestros pacientes antes de proceder a hacer el tratamiento. En este momento no los teníamos, pero teníamos pacientes como este. Este es el caso de una chica, su nombre es Lina. Nos llegó así, ya llegó con varias biopsias. Tenía una zona endémica de micetoma. Pensábamos que era un proceso infeccioso. Pensábamos que era una tuberculosis. Pensábamos que eran miles de cosas. Ven el aumento de volumen, los sitios de las biopsias y vean la destrucción tan importante que presenta a nivel de sus articulaciones. La deformidad en un tobillo y la destrucción del otro. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos hacer? Este es paciente del doctor Mauricio Mendoza. Lo que se hizo fue una artrodesis del tobillo con un sistema circular, con un módulo al tobillo y el pie, y logramos una lesión correcta. Y por allá Lina le saluda. Pues si pudimos hacer eso con una paciente con una ausencia congénita al dolor, podíamos hacer lo mismo con pacientes con mielomeningocele. Estos son pacientes con niveles bajos que caminan. El paciente de la izquierda se llama Álvaro y tiene un tobillo completamente en valgo y deforme. Entonces, lo mismo, con sistemas circulares logramos hacer artrodesis de tobillo y alinear para que los pacientes tuvieran apoyos plantígrados. Vean la alineación que obtenemos. Y esta es otra paciente. Curiosamente, esta nena, el problema que tuvo era una paciente multioperada de pie equinovaro por mielomeningocele. El problema que tuvimos con ella, le mandaron a hacer sus férulas. Las férulas le hacían zonas de presión originalmente. Se las abrieron para que no le hicieran zonas de presión. Le quedaron muy grandes, ya se las dejaron de poner y entonces el pie se empezó a deformar. Observen la deformidad tan importante que tenemos. Y como les digo, tratamos de armar los sistemas antes, tratamos de jugar con ellos para ver si nos van a dar la corrección que nosotros necesitamos, pero resulta que al momento de la cirugía siempre hacemos cosas diferentes. Esta paciente tenía además de toda una deformidad torsional de la tibia. Hicimos una osteotomía y posteriormente hicimos una fijación del pie y del tobillo con bisagras mediales para hacer una corrección progresiva de la deformidad. Vean el resultado, la imagen preoperatoria, las imágenes posoperatorias, y estas son las últimas, donde observamos un poquito antes del retiro del fijador externo. ¿En qué otros casos utilizamos los sistemas de fijación circular? Este es un paciente que presenta una hemimelia tibial. Es un niño que en su hospital de origen le habían dicho que solamente tenían que alargarlo. Cuando una amiga me dice, oye, fíjate que este paciente lo quieren alargar, no, fíjate que tiene otra cosita. Si nosotros observamos la imagen del lado derecho, la radiografía, fíjense cómo tiene una diastasis tibio-peronea distal, ¿sí? Entonces, este paciente requiere primero que nada darle estabilidad a ese tobillo y posteriormente hacer el alargamiento. Volvemos a hacer nuestro diseño preoperatorio. Estas son imágenes transquirúrgicas. Y aquí ya estamos en el proceso del alargamiento. Después de que logramos la alineación del pie y del tobillo, hicimos una plastía de la sindesmosis distal con un tie rod y estamos en el proceso de alargamiento. Y aquí ya tenemos a nuestro niño contento con el pie completamente alineado. Y si comparamos la evolución es buena. Sabemos que este paciente va a requerir un segundo o quizás un tercer procedimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en la primera imagen, vean la epífisis distal de la tibia. Prácticamente no existe. Esa es la alteración congénita que ellos tienen. No existe esa epífisis distal, entonces vamos a tener que someterlo a otro procedimiento de alargamiento. Muy probablemente sí. La familia lo sabe, el niño lo sabe. Es parte del tratamiento, es parte de lo que nosotros tenemos que ver como ortopedistas pediatras en la evolución de nuestros pacientes. El tratamiento no concluye cuando retiramos un sistema. El tratamiento concluye cuando el niño deja de crecer. ¿En qué otros casos podemos utilizar la fijación circular? En las hemimelias peroneas, por supuesto, es una deformidad tridimensional. Fíjense cómo este paciente colocamos nuestro sistema de fijación, hacemos el proceso del alargamiento con el tobillo alineado y vean cómo progresa de manera muy bonita el alargamiento óseo. Quiero que graben en su cabeza esta imagen de alargamiento en este segmento. Fíjense cómo el crecimiento es muy homogéneo, muy homogéneo. ¿Por qué el crecimiento es muy homogéneo? Por el tipo de sistema que está haciendo la distracción. El sistema de distracción circular nos da un alargamiento
circunferencial más homogéneo a diferencia de las regletas, y lo vamos a ver en otro caso. No quiere decir que sea mejor, no quiere decir que sea peor, quiere decir que es diferente. Nosotros, como médicos tratantes, debemos de entender cómo actúa uno y cómo actúa otro sistema, porque ahí es donde podemos tener fallas o errores en el tratamiento. Fíjense la evolución que tuvo y fíjense la comparación. Finalmente, al concluir, sabemos que puede tener la necesidad de otro tratamiento quirúrgico, sin duda lo sabemos. Preferimos hacer alargamientos fraccionados o en 2 o 3 tiempos durante toda la niñez a tener que hacer un solo alargamiento en un solo tiempo. Entonces, ¿todo es fijación circular? Por supuesto que no. Este es otro caso, es una paciente con secuelas de artritis séptica, con una cadera inestable. A esta paciente se le hizo una cirugía de Harmon para lograr hacer un muñón estable a nivel de la cadera. Se le hizo una acetabuloplastía para generar una articulación estable. Es importante, seguramente en el auditorio tenemos algunos médicos residentes que esto les va a apasionar. Pues es muy importante no perder de vista que para hacer un alargamiento requerimos articulaciones proximales y distales estables. Si nosotros no hacemos esto, corremos el riesgo de que esa articulación de la cadera se termine luxando y sí, efectivamente vamos a alargar un segmento, pero vamos a alargar un segmento hacia el cielo y entonces nunca vamos a corregir una discrepancia de las extremidades. ¿Cuál fue la evolución de este paciente? Bueno, necesitamos cabezales especiales. En Orthofix teníamos este cabezal que se llama T de Garches, que es un cabezal móvil que nos permite dar artrodiastasis de la cadera y al mismo tiempo tiene ese rango de movilidad para que cuando nosotros querramos mover la cadera, aflojamos ese cabezal y tenemos 60 grados de rango de movilidad de la cadera. Entonces, fíjense la evolución de esta paciente, ¿sí? Y el proceso del alargamiento con una cadera estable por el Harmon que se había hecho, pero además de todo protegida por ese cabezal supracetabular. Esta es otra paciente, es una paciente con secuelas de displasia de cadera. Fíjense lo que le dejaron, no le dejaron nada. Y cuando parecía que las cosas estaban mal, se le ocurrió al doctor Cuevas pedir una tomografía y fíjense cómo estaba esa cadera. Entonces, teníamos un pequeño muñón ahí metido en el acetábulo, pero teníamos un gran muñón metido, estando fuera del acetábulo, perdón. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Hicimos una osteotomía de reorientación fijada con un DHS, pero no teníamos una cadera estable. Entonces decidimos colocarle un fijador con un cabezal supracetabular. Este es un sistema Recrea. Y después hicimos un alargamiento distal. Logramos la estabilización y después estamos en el proceso de hacer una acetabuloplastía para dejar una cadera estable, funcional. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que requiera. Y cabe mencionar que esta paciente no tiene dolor. Eso es muy, muy importante porque más adelante vamos a ver pacientes con secuelas de displasia que tienen dolor. Esta paciente no tiene dolor, por eso fue que nos atrevimos a hacer la estabilización de la cadera. Este es otro paciente. ¿En qué otros pacientes se puede utilizar la fijación externa monolateral? Pues en pacientes que tienen acortamientos y deformidades angulares. Este paciente tiene una encondromatosis múltiple, tiene un encondroma en la parte posterolateral del fémur distal, que le condicionó esta deformidad. Colocamos el fijador externo monolateral, hacemos el proceso del alargamiento y si ustedes ven la evolución, una disculpa porque esa es la radiografía que tenemos, no tenemos otra, la del lado derecho, vean cómo está trasladada la tibia, pero en este momento la columna del paciente está alineada, la pelvis está prácticamente balanceada y está en proceso de rehabilitación de la rodilla, pero la evolución fue afortunadamente favorable para él. ¿En qué otro caso utilizamos la fijación externa monolateral? Es un paciente, yo creo que no podía ser agredido de mayor manera. Fíjense cómo le colocaron un clavo Kuncher, además de todo, muy largo. Le dañamos el centro de crecimiento del trocánter, le dañamos el centro de crecimiento del fémur distal y además de todo, no favorecimos la consolidación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Quitamos el clavo, colocamos un fijador externo y si ustedes se dan cuenta, logramos la consolidación. Cierto, tenemos ahí un arresto del trocánter mayor, tenemos un acortamiento de la extremidad, pues este paciente está en proceso de alargamiento, bueno, se va a iniciar el proceso del alargamiento, pero afortunadamente logramos la consolidación de la fractura, y bueno, aquí se observan las secuelas a nivel del trocánter
por la presencia de ese clavo en un momento inadecuado del paciente. Y este es uno de los casos más difíciles de toma de decisión. Si ustedes se dan cuenta, en la fecha de nacimiento de esta niña es 17 de septiembre del 2004. Y si se dan cuenta de la fecha de la radiografía, es 26 de julio del 16. Esta niña tiene 12 años. En este momento esta niña tiene 12 años. Fíjense el neoacetábulo que tiene. Y esta niña, al momento de llegar, llegó con dolor. Llegó en silla de ruedas, llegó llorando, porque no podía ni siquiera pararse por el dolor que presentaba en su cadera. Y entonces tomamos la decisión y el atrevimiento de hacer una osteotomía de soporte pélvico, con todo el temor que eso implica, con todas las controversias internas que podemos tomar, pero no había otra opción para una prótesis muy pequeña, para una artrodesis no funcional. Entonces decidimos hacer una osteotomía de soporte pélvico. Si ustedes se dan cuenta, vean la evolución. Afortunadamente, la paciente se le quitó el dolor, la paciente movilizaba, la paciente apoyaba con muletas y la evolución fue correcta. Fíjense una cosa entre la imagen del lado izquierdo y la imagen del lado derecho. Si ustedes se dan cuenta, la imagen del lado izquierdo es de septiembre de 2017. Presenta 3 cabezales. Los 2 cabezales superiores tienen 2 tornillos y el cabezal de abajo tiene 3 tornillos. Nosotros hicimos el alargamiento y la corrección del valgo que habíamos condicionado por la osteotomía de soporte pélvico y habíamos logrado la consolidación y de repente la niña tuvo un crecimiento y entonces resulta que ya teníamos la pierna otra vez corta. Y entonces decidimos hacer un alargamiento. Si ustedes se dan cuenta, en la radiografía del lado izquierdo ya estamos en proceso de alargamiento. ¿Cuál fue la decisión que tomamos? Quitamos el cabezal de arriba para que el sistema no fuera tan largo y colocamos un tornillo adicional para conferirle la estabilidad necesaria. Me dio miedo dejarlo con 2 tornillos nada más. Le pusimos un tercer tornillo y la evolución fue adecuada. Fíjense ya después, prácticamente agosto del año pasado, la evolución buena. Y si ustedes se dan cuenta, quédate abajo. Nuestra niña está sonríe. Ahora súbete. Y la marcha prácticamente es normal. Lo que yo les comentaba, fijación monolateral para un acortamiento sencillo. Uno de mis maestros alguna vez me dijo, en AP todos somos grandes cirujanos. Fíjense cómo ese alargamiento se ve muy bonito, excelente. Y por ahí de repente le dije a los familiares, oiga, ¿por qué nunca le han tomado radiografías laterales? No, es que en las laterales se ve muy feo, doctor. Y pues resulta que sí, efectivamente, en las laterales se ve muy feo. Cuando yo vi esas imágenes laterales dije, caramba, ¿qué es lo que está pasando? Pero no, es parte del proceso de consolidación normal de la tibia. A diferencia de lo que pasa con los sistemas circulares, vean cómo los tornillos sufren mucha tensión. Y puede ser eso la causa de que a lo mejor los alargamientos no son completamente homogéneos, como sí lo son con los sistemas circulares. Pero al final de cuentas logramos obtener una adecuada consolidación y la paciente hace una vida completamente normal. Entonces, en las semimelias colocamos sistemas circulares. Sí, si ustedes se dan cuenta la fecha, 2010, no nos atrevíamos todavía a colocar sistemas circulares. No teníamos tanto apoyo. La diferencia entre un sistema circular y una regleta, pues es el doble o el triple de costo. Y nuestros pacientes a veces no tienen el recurso para comprar. Tenemos un paciente con una hemimelia peronea con un acortamiento de 11 centímetros, con una deformidad angular de la rodilla de 12 grados y una deformidad angular de la tibia de 22 grados en valgo y de 38 grados en antecurvato. Entonces decidimos colocarle un sistema de fijación monolateral. Ustedes observen la corrección. Creció nuestro niño, evolucionó satisfactoriamente, más o menos en la primera etapa, pero creció. Y entonces la ausencia del peroné pues, nos deformó el tobillo en valgo. Ya tenemos un joven mucho más grande,
ya sin fisis en el extremo distal. Entonces decidimos hacer algo que se hace comúnmente en algunos pacientes complicados, se hace un crecimiento o un alargamiento a través de clavo. En este paciente utilizamos un clavo gap. Si ustedes se dan cuenta en la imagen distal del lado derecho, tenemos un tornillo que está fijando el clavo, tenemos otro tornillo en la parte posterior para un cabezal en T, tenemos 2 tornillos diafisarios y 2 tornillos metafisarios. ¿Para qué? Para dar compresión a una artrodesis en el tobillo y hacer un alargamiento a nivel de la diáfisis. Entonces, con esto logramos alinear, ¿sí? Y además de todo, hicimos un crecimiento guiado con el remanente que tenía en la tibia proximal. Quizás uno de los puntos o una de las enfermedades que más problemas nos ha dado o que más temor nos ha dado tratar es la osteogénesis imperfecta. Ya hace unos días el doctor Mesa dio una charla sobre osteogénesis imperfecta. El doctor Galván tiene demasiada experiencia en osteogénesis imperfecta. Yo no tengo tantos pacientes, tengo algunos, pero les presento a Brandon. Brandon es un paciente con osteogénesis imperfecta y es a quien yo le debo saber todo lo que sé al respecto. Brandon es un paciente que cuando yo lo conocí había tenido 56 fracturas del fémur del lado izquierdo. Cuando yo lo conocí, Brandon se encontraba así. Tenía esta deformidad angular del fémur en recurvatum y además de todo en varo. No era paciente mío originalmente. Y bueno, habiendo un poquito de desconocimiento del área, le colocaron un fijador externo, no consolidó, le colocaron unos clavos elásticos de titanio, no consolidó, y hasta que en 2008 se empezaron a importar en México los clavos telescópicos, le colocamos un clavo telescópico y la evolución fue buena. Sin embargo, y para mala suerte de Brandon, cuando solamente había tenido fracturas en el fémur izquierdo, se fractura la tibia, le colocamos simultáneamente el clavo de la tibia y a los años se fractura el fémur del otro lado. Entonces, colocamos otro clavo telescópico, pero ya teníamos un problema. La fractura del fémur del lado derecho, que era prácticamente normal, generó que ese fémur del lado derecho creciera más. Y entonces ya teníamos con él un problema de una discrepancia de 11 centímetros. Platicando con el doctor Galván, él me dijo, pues alárgalo. Y yo dije, bueno, pues si el doctor Galván dice que lo alargue, lo alargo. Y con el temor, decidí hacer un alargamiento a través de un clavo. Le coloqué un clavo gap retrógrado. ¿Por qué retrógrado? Las recomendaciones de los alargamientos óseos son, colócale un clavo, haz crecer el hueso y cuando ya tengas el crecimiento que quieres, bloqueas tu clavo. En osteogénesis imperfecta no podemos hacer eso. En osteogénesis imperfecta, el clavo debe de proteger el hueso desde un extremo hasta el otro. Si nosotros colocamos un clavo anterógrado del trocánter hacia abajo y hacemos un alargamiento, vamos a dejar un clavo más corto que el hueso y entonces el hueso se nos va a fracturar en la punta del clavo. Por eso fue que se tomó la decisión de colocar un clavo retrógrado salido a nivel proximal para que conforme el paciente fuera evolucionando, el clavo se fuera introduciendo en el hueso. ¿Por qué colocamos esto? Porque necesitábamos un cabezal enterdistal que estuviera sujetándose al clavo. Colocamos un segundo tornillo en la parte posterior del cóndilo y el ancho del hueso no nos permitía que colocáramos los tornillos proximales, salvo ahí donde los ve, en la metáfisis distal. ¿Por qué solamente lo alargamos 7 centímetros? Porque ya no nos daba más la regleta. Por eso lo alargamos 7 centímetros. Y si ustedes se dan cuenta, vean la evolución. Lo operamos en diciembre, estamos en febrero, ya logramos la longitud que queríamos, pero fíjense cómo el hueso no regenera. Para los que dicen que el proceso de regeneración ósea en los pacientes con osteogénesis imperfecta es normal, eso no es cierto. El proceso de regeneración ósea en los pacientes con osteogénesis imperfecta es más lento que en la población normal, ¿sí? Entonces, con todo el temor, 8 meses después, el hueso no regeneraba. 10 meses después, el hueso no regeneraba y Brandon empezaba a tener dolor en la parte proximal del fémur.
Entonces ya bloqueamos ese clavo para que no tuviera dolor. Prácticamente 17 meses después y casi 2 años después, observamos que el hueso consolidó. Nos tomamos el atrevimiento de voltearlo. ¿Por qué? Porque ese clavo es más estable a nivel de la rosca. Entonces colocamos el clavo ya de manera anterógrada, con un hueso de buena calidad, y afortunadamente la evolución fue correcta. Pero teníamos esta diferencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a alargar el otro lado? Pues dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pero tomé la decisión de no hacerlo. Mejor le hice un acortamiento y afortunadamente la evolución fue correcta. Tenemos 2 extremidades funcionales. Nos hace falta alargar 4 centímetros la tibia. Sí la vamos a alargar, pero este muchacho actualmente está estudiando una ingeniería y me pidió por favor que nos esperáramos a que estuviera en una mejor etapa de su escuela. Con todo gusto. Y si ustedes me preguntan, ¿no volvería a alargar otro paciente con osteogénesis imperfecta? Ya lo alargué, se llama Martín y afortunadamente consolidó. Lo alargué 4 centímetros y después le corté el fémur del otro lado. ¿Qué es lo que estoy haciendo en osteogénesis imperfecta? Cuando tengo diferencias muy considerables de tamaño, alargo lo que se puede, no más de 7 centímetros. Sé que es un proceso que me va a llevar hasta 2 años y después hago un acortamiento de lo que me falte en el segmento contralateral. Esta es la evolución de Brandon. ¿Y qué podemos concluir con esta pequeña charla? Los sistemas de fijación externa son métodos muy utilizados para los alargamientos óseos, pero no exclusivamente para ellos. Las utilidades de los mismos varían y pueden ser adaptables a las condiciones y necesidades de cada paciente. Por supuesto que nadie tiene la verdad absoluta. Pero eso sí, su manejo requiere apego. Apego de los pacientes, apego de los médicos para que los resultados puedan ser óptimos y para poder detectar complicaciones oportunamente y corregir lo que estamos haciendo para que nuestro paciente tenga una evolución satisfactoria. Y quiero concluir esta charla con esta imagen. Los que conocen el instituto saben que en la zona del auditorio hay un mural gigantesco, muy bonito. Y en el fondo, en la parte inferior del lado izquierdo, se encuentra este niño que pareciera que está jugando. Yo les diría que cuando ustedes vean un niño entretenido, no crean que está jugando. Está pensando cómo crecer. Así es la ortopedia pediátrica. Es un niño que está pensando cómo crecer. Así debemos ser los ortopedistas pediatras. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Muchísimas gracias, doctor Cuevas. Solamente recordarles que las preguntas las pueden hacer por ahí en un cono de preguntas y respuestas. Bueno, la doctora Dalia Sepúlveda, que lo felicita por la charla, le manda sus saludos. No sé si dentro de los panelistas alguien tiene alguna consideración. Lo invitaremos al doctor Matías Sepúlveda, que es un amigo de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología Filial La Paz, a quien le agradecemos siempre pues, por su buena predisposición también. Matías. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Excelente la presentación. Muchas gracias, doctor Cuevas, por mostrarla. La verdad es que preciosos los casos, ¿cierto? Sobre todo los últimos de osteogénesis, o los muy, muy bonitos. Bueno, nosotros acá, la verdad es que lo que más ha cambiado últimamente para nosotros ha sido el tema de los nuevos sistemas controlados por software, ¿cierto? Los hexápodos, que en el fondo vienen a sacar lo mejor de los dos mundos, del mundo de los tutores circulares y de la simpleza de que un computador te corrija los 3 ejes en forma no totalmente precisa, pero con una precisión suficiente como para lograr resultados esperados. Así que yo creo que, sobre todo para la gente que ha trabajado con tutores Irízaro, eh, la verdad es que, perdón, ahí está mi video, no sé si los que han trabajado largo tiempo con tutores Irízaro, sin duda el paso a los hexápodos es muy sencillo, es muchísimo más simple, claramente los costos son otros,
Por suerte acá en Chile nosotros tenemos un sistema público que lo financia. Nuestros pacientes, el 90% son pacientes públicos que el Estado les paga los sistemas y es otro mundo. No sé, doctor Cuevas, si tienen algo de experiencia con tutores hexápodos en México. Yo todavía no he tenido la oportunidad de usarlos. De hecho, estamos en proceso de iniciar con ellos, pero sí es lo que viene, o es lo que ya está en el mundo, ¿no? Digo, desafortunadamente nosotros estamos igual que ustedes. El paciente no compra, no tiene el recurso para comprarlo, necesitamos el apoyo de las instituciones públicas para adquirirlos y sabemos que los hexápodos son carísimos, pero pues es el futuro, es lo que viene. Doctor Cuevas, quisiera preguntarle, antes de hacer la cirugía, obviamente la planeación tiene que ser bastante cuidadosa. ¿Qué exámenes son los que usted le solicita? No sé, la teleradiografía, por ejemplo, aparte de eso, ¿qué más? Mira, básicamente, por ejemplo, el caso de este niño que les mostraba de la secuela de la fractura, actualmente ya tenemos la oportunidad, la posibilidad de tener la impresión 3D. Cuando no teníamos los sistemas de impresión 3D, lo hacíamos radiografías simples, teleradiografía, tomografía, y hacíamos nuestras planeaciones así. Actualmente con los sistemas de impresión 3D, pacientes con deformidades complejas, imprimimos el segmento que vamos a tratar. Con los ingenieros biomédicos hacemos el desarrollo de la planeación, hacemos los cortes que vamos a necesitar, a requerir en la computadora, en el software, y después nos imprimen un modelo con la deformidad original y nos imprimen otro modelo ya con la planeación realizada en el software, con las correcciones que nosotros vamos a hacer casi para llegar como una plantilla a colocar el sistema de fijación. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta de Jaime Rivero que se pregunta si existe algún clavo un poco más actual que el telescopado. En osteogénesis imperfecta, en pacientes que están en crecimiento, el clavo más actual pues es el telescópico. Posterior a él, en osteogénesis imperfecta, para hacer el recambio del clavo facial, se utiliza el clavo GAP, el clavo diseñado por el doctor Galván y el doctor Parra. Se está utilizando actualmente el Precision. Yo no lo he utilizado, no tengo experiencia tampoco en él, que es un clavo que con magnetismo, si no mal tengo entendido, es como crece. Yo no tengo experiencia al respecto. Quizás es uno de los sistemas, junto con el Hexapod, de los más modernos para el alargamiento. Doctor Cuevas, también está el doctor Sergio Iriarte, ya ingresó como panelista. Adelante, doctor Iriarte. Buenas noches a todos. Ha sido un placer escuchar tu ponencia, estimado Ramiro. Felicidades, una conferencia muy completa. Yo sé de tu trayectoria, sé de la experiencia que tienes, sé de tu calidad humana, te felicito. Has mostrado casos muy difíciles, casos congénitos que son un reto para cualquier ortopedista. Aquellos casos, como bien sabe Matías, también un saludo a Matías, que lo veo después de tiempo, y por intermedio de la Dalia. Las hemimelias que tú has mostrado son casos difíciles, son pacientes a los que tú tienes que alargar una y otra vez y tratarlos desde que nacen hasta que terminan el crecimiento. Muy de acuerdo contigo en el tema de la osteogénesis imperfecta. Es realmente un reto. Son casos que uno no quisiera tratarlos. Realmente, en el caso que tú mostraste, un caso muy, muy interesante y realmente un verdadero reto, estimado Ramiro. Agradezco sus palabras, doctor. La osteogénesis imperfecta para todos es un reto. Cuando el doctor Galván en una charla me dijo, no, lo puedes alargar, yo dije, pues no lo alargo. Resulta de repente que un amigo en común, Miguel Cervantes, le pregunta al doctor Galván, oye, ¿qué pasó con este paciente? Y le dice, no, pues lo alargó, ¿sí? Pero si tú le dijiste que lo alargara, bueno, yo dije que se podía alargar, nunca dije que lo hiciera.
Y bueno, pues lo hicimos y afortunadamente la evolución fue buena. Créanme que fueron 2 años de terror, 2 años de terror donde yo veía que no se regeneraba el hueso y afortunadamente se regeneró, pero como les digo, el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces. Volví a tropezar y volví a hacer otro alargamiento de 2 años, pero afortunadamente un chico de 19 años que nunca se había parado, se está parando. Entonces, creo que si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, hay que intentarlo. Si el paciente toma el riesgo de una decisión como esa, creo que nosotros tenemos la obligación de tomar el riesgo de apegarnos a él, de ayudarlo. Doctor Cuevas, el doctor Rudy Coaquira pregunta, ¿cuál es su recomendación para el manejo de las subluxaciones de rodilla en el alargamiento de fémur? Fíjate que hasta el momento no hemos tenido subluxaciones de rodilla. Por ahí veía otra pregunta que me hacía Renan Lara, paisano de ustedes, en relación a la rigidez de la rodilla. Lo que sí hemos tenido es rigidez en la rodilla. Cuando tenemos una rigidez en la rodilla, y algo que no lo comenté porque realmente por falta de tiempo no podemos, tenemos que aliarnos de los rehabilitadores. Si nosotros nos aliamos de los rehabilitadores, este tipo de complicaciones de rigidez en la rodilla no los vamos a tener. Tenemos que aliarnos de los psicólogos. Tenemos que identificar perfectamente bien la personalidad de nuestro paciente y la personalidad de la familia. Si no tenemos un buen paciente y una buena familia, no vamos a tener buenos resultados. Entonces, requerimos esto para evitar la rigidez. ¿Cómo disminuimos la rigidez? Está descrito que tenemos que hacer fasciotomías longitudinales en el trayecto de los clavos para disminuir el riesgo de rigidez en la rodilla. Con el tiempo lo que hemos hecho son fasciotomías transversales a nivel del sitio del alargamiento. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la osteotomía, hacemos una fasciotomía transversal y con eso hemos observado disminución de la rigidez de la rodilla. No hemos tenido subluxaciones de la rodilla hasta el momento, así es que no te podría decir cómo resolvemos esa complicación. Doctor, también al doctor Garay, que le pregunta cuántos centímetros del fémur sano contralateral son aconsejables resecar para evitar alguna complicación. Está descrito que pueden resecar hasta 5 centímetros. Desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista biomecánico, yo he hecho acortamientos de 3 centímetros y funciona bien. No pierden fuerza, no pierden movilidad articular. 3 centímetros son buenos. Si me anticipo un poquito a alguna petición que tú me hiciste, por ejemplo, en pacientes con displasia de cadera luxadas inveteradas hasta arriba, ¿cuánto ha cortado como más? 3 centímetros. Yo considero que un acortamiento de 3 centímetros es suficiente para que no tengas complicaciones y útil para que tu tratamiento sea adecuado. Gracias, doctor. También Redmi pregunta sobre el uso de los bifosfonatos endovenosos para osteogénesis imperfecta y si considera la utilización de células troncales mesenquimales para acelerar el proceso de formación. Nunca he utilizado células mesenquimales troncales. Nos aliamos al tiempo nada más. A veces nuestros procesos de alargamiento son un poquito lentos. Prefiero no mezclarle algún otro tipo de tratamiento, además de que no son sistemas baratos. Todo lo que nosotros utilicemos con el paciente lo tiene que adquirir, lo tiene que pagar. Nosotros no lo hacemos. En relación a los bifosfonatos, por supuesto que han demostrado la utilidad de osteogénesis imperfecta. Nosotros hicimos un trabajo conjunto con la Fundación Angelitos de Cristal aquí en México, en donde tratamos de evaluar los resultados del tratamiento con bifosfonatos. Déjenme decirles que en el 2008 llegaron los bifosfonatos a México. Perdón, en el 2008 llegaron los clavos telescópicos a México. Y empezamos a operar pacientes colocándoles clavos telescópicos y, oh sorpresa, resultaba que no se fracturaban, los huesos se mantenían alineados, siempre se desanclaban, pero se mantenían alineados los huesos. Y parecía ser que los clavos habían cambiado la vida de los pacientes. Yo soy medio necio, medio obsesivo, y dije, bueno, ¿realmente somos tan buenos como cirujanos? Entonces, en alianza con la Fundación Angelitos de Cristal, hicimos un estudio donde evaluamos los resultados de los pacientes tratados solamente con bifosfonatos y sin ningún tipo de tratamiento quirúrgico. O sea, valoramos solamente a los pacientes que no se habían operado y que habían recibido bifosfonatos. Y había pacientes que tenían desde 4 hasta 20 fracturas,
sin ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Los empezaron a tratar con bifosfonatos y en un seguimiento a 18 meses, resulta que solamente un paciente de los 16 pacientes que se estudiaron tuvo una fractura. Todos los demás durante 18 meses dejaron de fracturarse. Entonces, respuesta, por supuesto que los bifosfonatos son útiles. ¿Son el tratamiento único? No. Yo creo que hay que dar tratamientos complementarios. Bifosfonato junto con un tratamiento quirúrgico adecuado, el resultado puede ser excelente. Pero sí, los bifosfonatos son fundamentales en el tratamiento de la osteogénesis imperfecta. Muy bien. También el doctor Gerardo Pastrana, que pregunta qué implante prefiere para la fijación en el acortamiento femoral, o esto va a depender de la edad. Hola, Pastrana. Mira, depende de la edad, ¿no? Si tú me dices, por ejemplo, el caso que les mostré de Brandon. Brandon ya lo operé casi a los 17 años, pues un clavo es perfectamente útil. Tú lo sabes, en caderas luxadas, inveteradas, ¿qué hacemos? Hacemos acortamientos y las fijamos con placas. Depende de la edad. Podemos hacer un acortamiento y fijarlo con lo que ustedes quieran. Depende mucho de la edad. Placas o clavos son útiles. Pero sí tiene que ser un sistema de fijación estable. Eso es bien importante, ¿no? Tiene que ser un sistema estable, acorde a la edad de cada paciente. Doctor Cuevas, también pregunta si ha tenido casos de alargamiento óseo estético, si lo recomienda y cuáles serían los tips de planificación para evitar. Fíjese que no he tenido casos de alargamiento estético. Sigo siendo muy conservador y póngalo entre paréntesis cobarde. Después de casi 16 años de hacer alargamientos óseos, no sé si me atrevería a hacer un alargamiento estético. ¿Sí? Los alargamientos ortopédicos, sí, sin duda, sí los hago. Un alargamiento estético es como operar un juanete que no duele. Lo vamos a operar por estética y después vamos a tener un juanete doloroso. Creo que no me atrevería. Por ahorita lo digo así, no sé si más adelante alguien me convenza, pero ahorita no lo haría. Muy bien, doctor. También Oscar Vascopé, que le pregunta sobre recomendaciones en niños con parálisis cerebral infantil. Hola, Vasco. No entiendo la pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres saber sobre parálisis cerebral y fijación externa? ¿Cuál es la pregunta? Me imagino que se refiere al alargamiento en niños con PCI. Mira, un alargamiento en un niño con PCI tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque te va a desarrollar más rigidez. Si nosotros partimos de que la mayoría de nuestros pacientes con PCI son pacientes espásticos, al momento de que nosotros hacemos un alargamiento vamos a aumentar como reflejo la espasticidad y vamos a tener complicaciones. De todas vamos a tener complicaciones. Entonces, yo no haría un alargamiento en PCI. Ahora, si tú quieres hacer un alargamiento en PCI, ¿cuánta discrepancia tienes? Si me estás hablando de una hemiparesia espástica, que es la que pudiera tener una discrepancia en la longitud, pues mejor le hago, pues diría el doctor Galván, una fisiodesis, ¿no? Le pongo unas placas en 8, unas placas en bisagra y me quito el problema, no voy a tener más de 3 centímetros. De hecho, he tratado pacientes con discrepancia haciéndoles epifisiodesis y el resultado es perfecto. Y no te metes en complicaciones. El doctor Alfonso Mesa también, que lo felicita por el tema, nos recuerda que respecto a las rigidez de rodilla, dependiendo de la meta del alargamiento, entre más largo, más complejo, y habla o pregunta sobre el alargamiento bifocal, y eso nos puede ayudar a evitar la rigidez de rodilla, y si ha utilizado la plastilla de tipo. Sí. Bueno. Sí, hemos utilizado la plastilla de Judet para disminuir un poquito la rigidez. Y es cierto lo que dice Alfonso, ¿no? Siempre tenemos problemas con los alargamientos. El alargamiento va de la mano con la complicación, la longitud del alargamiento va de la mano con la complicación, pero fíjense que va de la mano con la familia. El paciente que yo alargué más en un solo tiempo, lo alargué 11 centímetros. Y curiosamente este muchacho tenía un padre durísimo, restrictivo, que ahí en las consultas agarraba y movilizaba al niño y nunca perdimos movilidad con 11 centímetros.
Y por otro lado, tuve pacientes que a los 4 centímetros, 3 centímetros ya no querían mover la rodilla, ¿sí? Depende mucho de la familia. Esa rigidez va de la mano con la familia. Bueno, también preguntan sobre la enfermedad de Blount y la fijación externa con hexápodos. El doctor Guido Tapia López también le pregunta cuál es su experiencia en el alargamiento de personas con acondroplasia. Bueno, primero, la primera pregunta, en enfermedad de Blount, no he hecho correcciones angulares con fijadores, lo he hecho con placas, con placas en 8, placas en bisagra, no he hecho correcciones angulares con fijadores externos. En relación a lo que pregunta Guido, ¿cuál es la experiencia en acondroplásicos? El paciente acondroplásico es un paciente muy particular, un paciente muy difícil. He tenido un par de pacientes por ahí acondroplásicos que lo que se quejan es de las deformidades angulares. Y cuando uno les propone hacer una corrección con un fijador externo de la deformidad angular, hasta se ponen un poquito a la defensiva. Ellos dicen, ¿sabe qué? Yo soy chaparrito y no me preocupa. Yo quiero ser así. Yo nada más quiero que me alinee. Bueno, es que la mejor forma para alinearlo es poner un fijador. De repente no lo aceptan. Entonces, el tratamiento para los acondroplásicos depende mucho de qué es lo que el paciente quiera. Si el paciente quiere una corrección angular, se puede hacer con una placa en 8, con una placa en bisagra. Si el paciente adicionalmente a la corrección angular quiere un fijador externo, sí se puede hacer. ¿Cómo lo haríamos? Si no tenemos demasiada deformidad angular, lo puedo hacer con una regleta y un cabezal en T. Si tenemos mucha deformidad angular, quizás lo más recomendable sea un fijador circular. Héctor, el doctor Sergio Iriarte pidió la palabra. Doctor Iriarte. Sí, muchas gracias. Quería complementar en relación al alargamiento estético para responderle al colega que estaba interesado en esto. Nosotros tenemos experiencia en el alargamiento estético, no son obviamente muchos casos, estamos entrando ya dentro del tema legal, como bien decía Ramiro Cuevas, estamos operando a un paciente sano, es un paciente que tiene talla baja, tiene el tronco, los brazos, los antebrazos y los miembros inferiores completamente proporcionados. Entonces, nosotros tenemos que hacer una evaluación global de ese paciente. Tenemos que ver principalmente la esfera psicológica para no tener problemas durante el alargamiento. Porque una vez que uno inicia un tratamiento, ya uno tiene que llegar hasta el final del procedimiento. Entonces, normalmente se puede alargar un fémur y una tibia, se pueden alargar los 2 fémures, ahora se hace muy bien eso con los clavos endomedulares, guiados utilizando un fijador externo monolateral, o los clavos más modernos como el Precise, del que ustedes ya han conversado. Y la otra opción es alargar las 2 tibias simultáneamente. No se pueden alargar grandes segmentos porque vamos a tener problemas en la consolidación. Es un paciente que no pisa, especialmente cuando usa los fijadores, que a veces son incómodos para él mismo. Entonces, para alargar estéticamente hay que pensar muy bien lo que estamos haciendo y hablarle al paciente, hablarle a la familia y decirle cuáles son los riesgos, porque estamos entrando dentro de un ámbito legal y en nuestro país, y me imagino que también en los países de América Latina, hay problemas en relación a esto, porque un paciente que salga con una osteomielitis, que salga con una infección, que salga con una deformidad durante el alargamiento, no va a quedar tan contento. Y obviamente pensar también en recuperar las articulaciones durante el alargamiento. Era eso lo que quería acotar en base a lo que habías comentado, estimado Ramiro. Correcto. Doctor Matías Sepúlveda también pide la palabra. Está sin audio está apagado, Matías. Ahora sí, ahí sí. Complementar lo que decía Ramiro, la verdad es que cuando nosotros empezamos acá en el sur, yo estoy en el sur de Chile, a ver el tema de reconstrucción, yo me esperaba que probablemente los pacientes con acondroplasia iban a ser como los principales casos para hacer alargamiento, y la verdad es que es una realidad actual que los pacientes acondroplásicos no buscan el alargamiento en este minuto.
la sociedad ha cambiado mucho, la aceptación de las diferencias es algo que está a nivel mundial, ¿cierto? Por lo tanto, lo que buscan estos pacientes es principalmente la corrección de eje. Y nosotros tenemos que, como bien decía Ramiro, partir temprano, controlando y procurando que esos ejes crezcan normales. Es decir, ofreciendo hemifisiodesis precoces con el fin de lograr que se mantenga un eje adecuado durante todo el crecimiento y no llegar a tener deformidades importantes con peronés que no son los adecuados, que no nos permiten hacer correcciones sin otra opción que sea una osteotomía, que claramente la mejor opción de hacerlo es con un circular, idealmente, como decíamos, un hexápodo, si es posible tener. Eso, gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que agradecerle al doctor Ramiro Cuevas, a todos los que han participado. En algún momento hemos sido hasta 165 participantes. Pues gracias al doctor Iriarte, a Matías, a todos los que están de panelistas. Y nuevamente, doctor Cuevas, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos en más webinars y personalmente quisiéramos que vengan por la patria. Claro que sí, muchas gracias, Héctor. Un abrazo para todos allá en Bolivia. Matías, doctor Iriarte, doctor Fernando Baquerraza, gracias por la invitación y a todos los amigos bolivianos. No diré nombres de algunos en particular, no se me vayan a olvidar porque ya son muchos, pero aquí estamos, a la orden. Un abrazo para todos. Sigámonos cuidando. Gracias, doctor. Gracias, Matías. Doctor Iriarte, muchas gracias por la participación, así que ya los tendremos pronto también en otros webinars invitados. Muy Buenas bien. noches a todos. Hasta luego. Cuídense todos. Claro.